Hola, vamos a realizar un par de ejercicios de química orgánica sobre el tema de sustitución y eliminación. Y en el primero nos piden que indiquemos el producto que se forma cuando el bromometilciclobutano reacciona con metanol bajo calefacción. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de sustrato y nucleófilo que tenemos en este ejemplo. Por un lado, tenemos un sustrato del cual parte una sola cadena del carbono del bromo. Sabemos que se llama carbono alfa, de ese carbono alfa parte una cadena, por tanto estamos ante un sustrato primario. Y el nucleófilo que aportamos es un nucleófilo malo, el metanol. Un nucleófilo neutro con oxígeno, cuya capacidad de ataque es mínima y por tanto es incapaz de dar un mecanismo de tipo SN2. No va a ser posible. Al mismo tiempo, los sustratos primarios no son compatibles con la formación de carbocationes, lo que hace que tampoco sea posible el mecanismo de tipo SN1. Ante esta situación, con una baja basicidad y una escasa nucleofilia, no son posibles ninguno de los mecanismos que tenemos estudiados. Ni ocurrirán reacciones de tipo SN1, porque el carbocatión no es estable, tampoco la E1 es posible. La baja nucleofilia hace que la SN2 no sea posible, la eliminación tampoco de tipo E2 porque tiene una baja basicidad y por tanto la respuesta más lógica es que no tiene lugar este tipo de reacción. Sin embargo, se observa que al hacer reaccionar este sustrato y este nucleófilo, sí se obtiene un producto que es un ciclopentano con un sustituyente que proviene del nucleófilo que hemos añadido, un metóxido. ¿Cómo se puede explicar la formación de este producto? Se obtiene mediante un mecanismo de tipo SN1 a través de una transposición de carbocatión. Voy a dibujar ese mecanismo aquí abajo. Vamos a partir del bromometil ciclobutano. Voy a dibujarlo. CH2, vamos a poner aquí el bromo. Y lo que va a ocurrir es que simultáneamente a la pérdida del bromo, que no puede irse solo porque forma un carbocatión primario inestable, pero simultáneamente a la pérdida del bromo se va a transponer una cadena de este ciclo. En concreto, esta cadena que dibujo en rojo, que va unida al carbono que señalo con un punto, deja de estar unida a ese carbono y pasa a unirse al CH2. Al mismo tiempo el bromo se va, y eso genera un carbocatión sobre esta posición de tipo secundario y por tanto estable. Vamos a intentar dibujar ese tipo de transposición. Esta transposición la impulsa, por un lado, la estabilidad del carbocatión. Es un carbocatión secundario más estable que el primario que se forma en el carbono del bromo. Pero por otro lado, también la impulsa la tensión del ciclo de 4, que al abrirse y convertirse en un ciclo de 5, al pasar de 4 a 5, adquiere estabilidad. Y bien, vamos a intentar dibujar de nuevo la molécula según se encuentra, para que se pueda ver mejor ese tipo de transposición. La cadena, el enlace rojo, que parte de este carbono de abajo, va a pasar a unirse al CH2. Estos carbonos se van a unir entre sí mediante un nuevo enlace, pasando la carga positiva al que señalé previamente con un punto. Esto dibujado un poco más curioso es un ciclo de 5 que presenta en una de sus posiciones, da igual, una carga positiva, por ejemplo ahí. Y a ese carbocatión ahora sí es capaz, sin problema, de atacarle el metanol. El metanol es un nucleófilo malo, pero frente a un carbocatión sí reacciona sin problema. Y tan solo nos falta una última etapa en la que este metanol protonado libera un protón al medio. Podemos incluso capturarlo con el bromuro, liberando HBr y generando el producto final que he indicado. Bien, por tanto, la reacción no es posible en principio, porque estamos ante un sustrato primario que no produce SN1 y un nucleófilo malo que no es capaz de dar SN2. Pero este mecanismo que dibujo aquí, con pérdida simultánea, con transposición simultánea a la pérdida del bromo, nos va a generar un carbocatión secundario que sí tiene estabilidad y puede dar lugar a una reacción de tipo SN1 por ataque del nucleófilo que hay en el medio. Bien, ahora vamos a pasar al otro ejercicio. Nos dice, en las condiciones apropiadas, el S1-bromo
1-fluoroetano reacciona con metóxido de sodio para obtener el S1-fluoro-1-metoxietano. Observamos que es el bromo el grupo que se reemplaza por el grupo metóxido. Aquí hay un error, nos falta un guión. Siempre los localizadores de los nombres deben separarse por guiones. Y esa es la primera pregunta que nos hace: ¿por qué se desplaza bromuro en lugar de fluoruro? Simplemente es una consecuencia de la diferente capacidad que tienen esas especies para comportarse como grupo saliente. El bromuro es mucho mejor grupo saliente que el fluoruro. ¿Y eso a qué se debe? A que el bromuro es menos básico, o el fluoruro más básico. Los buenos grupos salientes son especies muy poco básicas, por tanto vienen de ácidos muy fuertes para comportarse como bases muy débiles. El fluoruro proviene de un ácido que es relativamente débil, que es el HF. El HF es mucho más débil como ácido que el HBr. Por tanto, el bromuro viene de un ácido muy fuerte, es una base muy débil y se comporta como buen grupo saliente, marchando fácilmente del carbono. Nos pide que representemos las estructuras en perspectiva de la reacción que ocurre, el estado de transición y los productos, y qué tipo de mecanismo se lleva a cabo. Bien, vamos a hacer esas cuestiones que nos pide el problema. Vamos a dibujar el compuesto. Tenemos un 1-bromo 1-fluoroetano. Voy a dibujar el carbono del etano. Tenemos sobre ese carbono un bromo. Tengo además un átomo de flúor. Voy a dibujar, por ejemplo, un hidrógeno hacia el fondo, el flúor hacia nosotros, aunque es ese, perdón, tengo que fijarme en la estereoquímica, aunque creo que va bien. Y aquí en el plano vamos a poner el metilo para que sea el etano. El bromo es el grupo A, el flúor es el B por números atómicos, el metilo es el C y por tanto el giro con el grupo D al fondo da una notación S. Lo he dibujado un poco a ojo, pero ha habido suerte. Si no, cambio dos grupos de posición y ya tengo la estereoquímica resuelta. Bien, el bromo es mejor grupo saliente, por tanto, va a reaccionar con el metóxido de sodio. El metóxido de sodio es un nucleófilo bueno. Igual que el metanol es un mal nucleófilo, el metóxido es muy buen nucleófilo y es capaz de atacar al carbono que tiene el bromo desplazando el bromo. Y eso nos va a dar el 1-fluoro 1-metoxietano. Pero la SN2 supone ataque dorsal, de manera que el nucleófilo va a atacar por el lado opuesto al bromo. Si hemos dibujado el bromo en el plano hacia arriba, el nucleófilo viene por el lado opuesto, por abajo, desde abajo, ataca y al mismo tiempo reemplaza al bromo. De manera que nos va a quedar colocado hacia abajo ese nucleófilo, ese metóxido, y el flúor y el metilo se desplazan hacia arriba, se doblan hacia arriba para dejar sitio al metóxido y mantener la disposición tetraédrica del carbono sp3. ¿Qué tipo de reacción ha tenido aquí lugar? Pues ha tenido una SN2. ¿Por qué una SN2? Porque tenemos un nucleófilo bueno, un sustrato que quizá lo podíamos catalogar de secundario, el bromo no lo contamos las cadenas, son dos cadenas, el flúor y el metóxido, y por tanto hay posibilidad de ataque. No está tan impedido como para que el nucleófilo no pueda entrar a por ese carbono, de manera que vamos a pensar en un mecanismo de tipo SN2. ¿Qué ocurre en la SN2? Se produce inversión. El ataque es por el lado opuesto al carbono que tiene el bromo. Es un ataque dorsal por el lado opuesto, se invierte el centro quiral y por tanto de S nos pasa a R. Este es el producto final. Nos dice que lo dibujemos en perspectiva. Bueno, lo he dibujado con cuñas y líneas a trazos. La reacción es de tipo SN2 y el estado de transición, si lo queremos dibujar, es el estado de transición de la SN2, que es una reacción concertada, reactivo, estado de transición y producto, y ese estado de transición voy a dibujarlo aquí un poco más grande. Bueno, según lo he dibujado, tengo el carbono, el bromo simultáneamente se va marchando, voy pintando una línea de puntos que indica que ese enlace carbono-bromo se rompe, y en el estado de transición los sustituyentes quedan situados en una especie de plano. Bien, voy a dibujarlo
de otra forma que quizás se entienda un poco mejor. Los grupos quedan colocados en una posición intermedia entre el grupo saliente que se va y el nucleófilo que ataca. Algo así. Aquí nos queda el metilo. Van a quedar todos colocados en un mismo plano, un plano horizontal. A ver si se consigue ver. Aquí el hidrógeno, aquí el flúor. Y ahora voy a pintar en rojo el enlace formado por el lado opuesto al bromo, por el cual el metóxido se va a ir uniendo mientras el bromo se va marchando. El enlace rojo es un enlace formado, el enlace negro es un enlace roto, y esto ya nos va a conducir al producto final una vez que se consolide el enlace rojo y se rompa definitivamente el enlace negro. Y creo que esto es más o menos todo sobre las dos cuestiones que nos proponían en estos ejercicios.